cómo diseñar un jardín que sea fácil vivirlo, que sea fácil de mantenerlo y qué cosas pueden pasar a partir de no encarar un buen diseño. Tenés todo el jardín pelado, tenés simplemente pasto, eso te va a llevar más mantenimiento que plantearte un diseño. Si yo me fui directo al vivero para comprar una planta, me fui directamente a la acción. No hay Si yo, planificación. claro, no hay planificación. A veces caen clientes que te dicen, bueno, pero ya me cansé porque puse un año esto, otro año puse otra cosa, y a lo largo de esos 5 años que vienen renegando y no funcionando, si sacaran la cuenta, creo que le daría para pagar 3 veces al paisajista el proyecto, Exacto. ¿no? No, y puse esta, no funcionó, y puse esta otra y no funcionó, y va siendo como, yo digo, como los platos voladores que van aterrizando en el jardín y que no están todos inconexos, no están integrados, y cuánto más fácil es cuando desde una mirada integral podemos hacer el abordaje de todo el diseño e ir plantando de aparte, elegir las mejores plantas para esa situación. Hay jardines que hace 20 años que están armados con un diseño y que puede haber alguna planta que se haya perdido, que sigan subsistiendo esas mismas especies, y bueno, ahí está el éxito un poco de la elección. La idea de hoy es hablar sobre cómo diseñar un jardín que sea fácil vivirlo, que sea fácil de mantenerlo y qué cosas pueden pasar a partir de no encarar un buen diseño o un diseño que no esté pensado. ¿Viste cuando en una casa la construís y resulta que la hiciste toda de madera y después de 20 años te das cuenta que lleva muchísimo mantenimiento y decís, che, yo no quería esto? Bueno, entonces la idea es un poco de eso bajado a los jardines. Qué cosas tenemos que tener en cuenta desde el diseño y desde el mantenimiento para, digamos, que el vivir sea más cómodo, que no tenga siempre gente trabajando dentro de la casa. Así que, bueno, Caro, ¿querés presentarte? Bueno, soy Carolina Maciel, soy paisajista, vivo en Asunción y bueno, quiero darle la bienvenida a Paraguay, a Silvina, a Jero, que bueno, nos conocemos desde hace unos años también, haciendo más capacitación para servir mejor acá a la gente que acude a mi empresa. Tengo una empresa que se llama Carol's Village, estamos en el mercado hace ya casi 20 años. Y bueno, bastante camino recorrido, experiencias, muchos jardines visitados. Y bueno, eso hace también un poco suma, ¿verdad? A que hoy estemos aquí reunidos a compartir un poco nuestras experiencias, Silvi. Vos en todo lo que es diseño en Buenos Aires y bueno, en transmitir todo ese conocimiento que tenés y que amás y que tenés esas ganas de querer transmitir, enseñar y dejar también un legado, no solamente en tu país, sino que también acá en Paraguay. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí y que podamos compartir este momento. Bueno, gracias, Caro. Y bueno, gracias por la invitación de hoy, aprovechando el feriado. Estamos en un barrio hermoso, Village Garden, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Aqua Village, Aqua Village, ahí está. Bueno, estamos en condominio. un barrio, condominio muy lindo, Aqua Village. Y justo, bueno, a ver, agradecerte la invitación, y es un placer el estar compartiendo otra vez. Ya el año pasado que estuvimos juntas, cuando vinimos a dar el otro workshop. Y recién, bueno, paseando un poco, ¿no?, por este lindo barrio, fuimos esa alma jardinera que nos sale, y esto de ir observando, porque la observación es de las primeras cosas que siempre decimos a tener en cuenta, ¿no? Como que a veces queremos pasar rápido a la acción, y la observación es lo primero, ¿no? El poder observar, detenernos, mirar, ver qué necesita un espacio. Más allá de que el cliente puede estar pidiendo algo, pero hay espacios que te piden, ¿no? Es como que de alguna manera vos ves, de acuerdo a la dimensión de la vivienda o de acuerdo a la situación de sombra o al tipo de tierra, ¿no? Como que pide una determinada respuesta o solución en cuanto a la propuesta, ¿no? Del diseño y de las plantas. Y pensando también en el mantenimiento, que es lo que estaba planteando Jerónimo recién. Entonces estuvimos como en esa recorrida, y vimos distintas situaciones, ¿no? Y está bueno, creo, un poco transmitir o poder contar bueno, qué observamos, ¿no? Qué observamos en estos jardines, ya que estamos acá en este barrio, podemos hablar de un poco de la conversación que íbamos teniendo recién. Sí, Y que tal vez veíamos que había frentes de jardín que sí, que te das cuenta que tenían un diseño, que tenían vegetación, pero más allá de quien tomó la decisión o no de hacer un diseño, y cómo suma, ¿no?, desde el valor inmobiliario, cómo se notaba que
que la propuesta a lo mejor de Buen o de palmeras o de que mostraba eso como más exuberante y que te daba la bienvenida, ¿no? Que marcaba la puerta de entrada, bueno, que ocultaba a lo mejor un sector de servicio, ¿no? En relación a los frentes que fuimos viendo recién. Y tal vez encontramos otros frentes donde veíamos todo césped y no había nada, ¿no? No había ni una planta ni una palmera que acompañe o una estrelitzia, ¿no? Una flor de ave del paraíso, como le llamamos, que acompañe ese ingreso. Y ahí salió un poco el debate, ¿no? De, Sí. bueno, ¿qué al final, qué es más mantenimiento? ¿Por qué será que algunos toman la decisión de no poner plantas, otros sí? Y un poco poder transmitir desde quien hace el mantenimiento, qué vemos o qué ves vos, Carolina, y qué podés un poco transmitir a las personas para, bueno, puntos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué les puede sumar y qué no a futuro desde lo sostenible, ¿no? Creo que por Sí, ahí va un poco la cosa. sí. Interrumpo un segundo. Yo soy un cliente, soy una persona. Vengo, me hago una casa acá, tengo el jardín pelado, no quiero saber nada con el mantenimiento, con... Ustedes me dicen, che, pero igualmente, aunque no quieras saber nada del mantenimiento, hasta te conviene diseñártelo porque te va a resolver más. Vos, por ejemplo, si tenés todo el jardín pelado, esta era una de las cosas que decíamos, tenés todo el jardín pelado, tenés simplemente pasto, eso te va a llevar más mantenimiento que plantearte un diseño, ponerle un poco de plantación estratégica. Entonces, a partir de eso que planteamos, ¿por qué ustedes me dirían a mí que yo tengo una casa y que quiero estar tranquilo, que me tengo que diseñar un jardín y que tengo que tener en cuenta ciertas cosas? Por ejemplo, planteábamos el frente y agregarle plantación. ¿Qué era lo que veníamos diciendo al respecto de eso? Bueno, una de las cosas por la que, como dijo Silvia hace un ratito, una de las cosas que le dan más valor a tu inmueble, le viste. Es como yo siempre hago una comparación en la mujer. Nosotras cuando nos vamos a una fiesta nos ponemos un lindo vestido, un lindo zapato. ¿Y qué viene a ser el jardín en una casa? Viene a ser como el maquillaje y el peinado de nuestro ser, ¿verdad? De nosotras. Entonces, un poco eso es para mí, el paisajismo, el jardín en una casa, es como que lo viste y le da mucho mayor calidez a todos esos espacios, empezando desde el frente de la casa. Para mí eso es, ¿verdad? Y bueno, el paisajismo, bueno, acá en Paraguay se está insertando el paisajismo. La gente como que no entiende mucho todavía, pero estamos haciendo todo el esfuerzo de que la gente valore ese trabajo porque es realmente hacer una arquitectura en el jardín. Entonces partimos de esa base. Entonces, ¿qué es lo que hace el paisajista? Hace la zonificación, el diseño de las plantas que van a ser compatibles en un futuro. Entonces, partiendo de esa base, más adelante el mantenimiento se va a hacer mucho más fácil. Que las plantas estén clasificadas en una cierta zona, ¿verdad? Que no sea, ¿por qué las zonas? Porque si tenemos riego automático, tenemos que ver si en esta zona requiere de más agua, de menos agua, porque ahí empiezan los pudrimientos, las muertes de las plantas, que es lo que yo he visto bastante en Asunción, sobre todo ahí yo estoy haciendo muchos trabajos, muchos mantenimientos y bueno, eso es algo, ese es un punto muy importante. Aparte, lo que el diseño podría aportar a la estructura, ¿verdad? Sombras, la decoración en sí que pueda dar eso. Entonces, para el post tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, ahora justo me hiciste acordar algo que me dijiste antes, de que pasas un presupuesto sobre un mantenimiento o sobre el diseño de un jardín y le discriminás o le decís, che, el 10% va a estar destinado a el diseño. Él dice, no, diseño no. Mm, Entonces, ¿por qué sí vale la pena? Y este es mi punto de vista, a ver si estás de acuerdo, que es que justamente si vale un 10% y no sé qué implicancia tienen las otras cosas, pero por ejemplo, si vas a destinar el 50% en plantas y vas a tener un error en el medio, justamente tener a alguien bueno en el 10% del diseño va a ser muchísimo más barato el proyecto porque no vas a tener errores en el medio o buscas de reducirlos al máximo. Es lo mismo que en una casa. Vos te contratas un mal arquitecto y exacto, vas a tener un problema estructural. sí, Y después vas a tener que salir a poner más material. exacto, sí. Bien, compartimos entonces, Caro, bueno, lo que nos parece que puede tener un costo aparte, ¿no? A veces te dicen, bueno, pero ya las plantas tienen un valor y ponerlas, bueno, pero una mala elección también
A veces caen clientes que te dicen, bueno, pero ya me cansé porque puse un año esto, otro año puse otra cosa y otra cosa, o estoy trasplantando o moviendo plantas del lugar, y creo que nunca se ponen a sacar la cuenta, pero si sacaran la cuenta a lo largo de esos 5 años que vienen renegando y no funcionando, si sacaran la cuenta, creo que le daría para pagar 3 veces al paisajista el proyecto, Exacto, ¿no? sí. Entonces, bueno, traerlo y poner un poco en valor. Y yo siempre hablo de procesos, ¿no? Que lo veamos como que esto es un proceso al igual que una casa. Necesitamos primero el diseño de la casa, ¿no? Bueno, el proyecto, hasta que lo entendemos, nos hacemos, nos familiarizamos, nos imaginamos viviendo ahí, y después será la construcción, y si hace falta en etapas, si no llegamos a hacerlo todo juntos, será en etapas. Esto pasa un poco lo mismo, ¿no? El tomar conciencia que el diseño nos va a aportar el tener la mirada integral de todo el espacio, del frente, de la parte de atrás, que las plantas jueguen con un mismo lenguaje, sentir que elegí las mejores plantas para esa situación. Y ahora vamos también pensando no solo desde lo lindo, desde lo que es el peinado o esto que decías, Caro, que me pareció muy bueno el ejemplo, sino desde lo sostenible, desde que esa elección de especies sea algo que a lo mejor hay jardines que hace 20 años que están armados con un diseño y vos los ves y las plantas prácticamente vos podés reponer alguna porque obviamente que son seres vivos y que puede haber alguna planta que se haya perdido, pero en líneas generales tal vez ves que sigan subsistiendo esas mismas especies, y bueno, y ahí está el éxito un poco de la elección Sí. de esas plantas y del haber sido algo pensado, algo proyectado, ¿no? Pensando también en ese mantenimiento futuro. No sé cómo lo ves vos también en relación a hace 20 años que vos planteás que estás en el rubro, en mantenimientos. ¿Qué observás vos en esos jardines de hace 20 años o 15 años que hoy ves y que siguen estando? Digamos, ¿qué diferencia hay? A lo mejor otros que no tuvieron diseño y que tienen 20 años también. No sé si en eso podés Sí, compartir tu experiencia también. sí, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que desde el vamos, tener un jardín en una casa, sea un departamento, un condominio, lo que sea, tenemos que, el cliente tiene que decir, me gustan las plantas, me gustan cuidar las plantas, no me gustan cuidar las plantas, no voy a regar. Entonces, ese es un dato fundamental para el paisajista de cómo vamos a encarar el jardín, ¿verdad? Bueno, si no vas a regar mucho, bueno, tendrías el presupuesto de poner un riego automático o directamente no tenés presupuesto y vamos al riego manual y cuántas veces puedes regar. Entonces, ahí tenemos que pensar si va a ser sostenible o no lo que nosotros podríamos sugerirles, ¿verdad? Como paisajista, en qué vamos a sembrar. Y me ha tocado de todo, ¿verdad? Entonces, ese digamos que es el punto de partida que tienen que tener muy en cuenta las personas que quieren hacer un jardín en su casa. Entonces, tomado una buena decisión, todas las plantas que todos los jardines que me han tocado crear y mantener, siempre las decisiones buenas tienen un buen resultado desde el tipo de planta, el lugar, ¿verdad? Porque eso es importante, si tiene sol o no tiene sol, si la planta es de sol o es de sombra, ¿verdad? Porque ahí he encontrado muchos errores que la gente va y pone, por ejemplo, una planta que es de sombra, van y ponen en el sol, entonces dicen, bueno, no sé qué pasó, que le planté en el sol y a la semana se me murió, Eso, ¿qué cosas ¿verdad? viste de Entonces, tercero de clientes por no diseñar? bueno, y ese es uno de los errores, que no saben dónde sembrar la planta. No saben si es de sol o de sombra, o tal vez van y le consultan al viverista. Y muchas veces el viverista dice, con el afán de vender, de ingresar caja, ¿verdad? A su negocio, le dice, bueno, no, esto va en el sol. Porque también están hay personas, hay extranjeros que vienen del exterior, ustedes mismos de Buenos Aires van a poder ver de que acá hay arecas en el exterior. Ustedes las arecas las mantienen más bien en el interior. Lo mismo los crotos, ¿verdad? Porque no viven en el exterior por el frío que hace. Entonces hay ciertas diferencias desde el país donde vivimos, de donde estamos. Y esa es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta para asesorarnos y decir, bueno, primero, esta planta me encanta, ¿dónde lo pongo? Y en esto, Caro, que vas diciendo, se me va un poco abriendo el traer el
en realidad no está mal en sí mismo el que alguien vaya al vivero y pregunte, bueno, una planta, y el viverista le dice, bueno, esta va al sol, ¿no? Pero esa es la mirada micro, ¿no? Decimos, Sí, es algo puntual, es una información que hasta la podés encontrar en internet mismo si te sí. pones a pensar. El tema es poder ver el contexto, ¿no? La importancia de conocer el contexto, ¿no? Y para eso el paisajista es un poco quien va desde la observación, desde la mirada, que era lo que decían al comienzo, el poder observar el lugar, y está bien, le da el sol, pero resulta que al lado, el vecino, tenés un edificio que enseguida te arroja sombra Ujú, todo el resto de la tarde. sí, Entonces, a lo mejor hay información que está dada de manera parcial y que a lo mejor el viverista no tiene nada que ver, digamos, y que el sí. cliente, desde el afán de querer resolver, bueno, lo plantea de esa manera, pero se pierde un montón de información y se pierde el poder darle un diseño integral Ujú, también, ¿no? A todo el jardín. Entonces ahí es donde caemos en que, bueno, ay, puse esta, no funcionó, y puse esta otra y no funcionó, y va siendo como, yo digo, como los platos voladores que van aterrizando en el jardín y que no están todos inconexos, no están integrados, y cuánto más fácil es cuando desde una mirada integral podemos hacer el abordaje de todo el diseño e ir plantando de aparte. Y si esa planta después no funcionó y hay que reemplazarla, pero ya sabemos que está integrada junto con estas otras y que hay que tener en cuenta el tipo de suelo o el tipo de riego o el tipo de comportamiento. Hablemos también de que hay algunas plantas que son más dominantes que otras, ¿no? sí, Y eso es entonces, cierto. bueno, ¿cómo las combinamos? Entonces, desde, bueno, hay algunas que ganan en competencia, ¿no? Que así Ujú, le llamamos. Bueno, entonces saber qué vamos a poner, que si esta se desarrolla mucho, y bueno, va a terminar ahogando a esa otra que es más exacto. sensible, que está al lado. Entonces, a lo mejor son hermosas y las dos funcionan al sol, pero no medimos o no pensamos que en ese cantero hay una conjunción de plantas o hay un grupo de plantas que tienen que poder convivir entre ellas, y sobre todo en el tiempo, no en un año, porque el primer año a lo mejor están divinas, pero si en el tiempo ya hacemos esa proyección del tamaño final de esa planta y el desarrollo desde las raíces, desde los rizomas, desde cómo caminan algunas plantas, ¿no? Decimos, Ujú, porque, ¿no? Cómo van avanzando en el desarrollo radicular. Bueno, ya tenemos esa mirada más integral, donde uno ya puede prever todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso, ahí te voy trayendo desde el mantenimiento y lo que vos ves en esto de más allá del diseñar, después cuando vas a mantener jardines, que aparecen este tipo de situaciones, entonces, bueno, que cómo haces después para resolverlo, porque ya desde el vamos no está pensado. sí. ¿Mm? Bueno, en esos casos que también he visto, casas que han hecho, que han diseñado, pero han hecho un diseño realmente no pensando en el crecimiento en lo que estás haciendo notar, ¿verdad? No piensan en el diámetro, en la altura que la planta va tomando y se van encimando todas. Entonces, lo que tenemos que hacer para que todo se vaya aireando, ¿verdad? Porque las plantas necesitan de aireación, de una cierta aireación, porque ¿qué pasa? Cuando se invaden mucho, normalmente en el tronco, en la parte de abajo, quedan peladitas, porque no reciben el sol o la luz suficiente como para estar lindas y espléndidas en todo su contexto, digamos, en toda la planta, sino que solamente allá arriba están lindas, porque es el lugar donde reciben la luz. Entonces, en esos casos, tenemos que ir dividiendo, sacando las plantas y dejar que estén más aireadas y eso que sacamos, si se puede otra vez sembrar en otro sector, lo sembramos y si no, la tenemos que desechar. Bien. Entonces ahí es donde hay una pérdida. Bien, esa es la solución o el parche que uno tiene que terminar Sí, haciendo ante situaciones no planificadas. y vamos modificando el Y diseño que claro, estaba y estructurado, ¿verdad? pongamos en valor entonces la planificación, que Sí, siempre exacto. hablamos, y el poder, esa planificación y eso pensado, de esa cantidad de plantas que uno piensa o esas especies, esas variedades en base a la combinación, el poder representarlas en un plano, ¿no? Ujú, En un plano donde ahí no las representamos como vienen del vivero, que son así chiquititas, las representamos en el diámetro real final. claro. Entonces, al poder dibujarlas en esa circunferencia, ¿no? En ese diámetro real final,
podemos estimar la cantidad exacta de plantas Ujú. necesarias, ¿no? Y acá, bueno, no es para ansiosos, ¿no? Sí, El ansioso tal vez quiere meter más cantidad de plantas porque ya quiere ver ya terminado. querés verlo terminado, pero ¿qué pasa? Que nos tira un problema a futuro, a los 5 años tenés que entrar a sacar plantas. ¿Y qué pasa? Que al empezar a sacar plantas porque se empiezan a pegar entre ellas y depende de la especie, no desarrolla o se termina poniendo leñosa porque no puede desarrollar la parte de hoja, ¿no? Sí. Entonces cuando la sacamos queda un hueco y cuando queda el hueco se empieza a ver la leña de la otra planta al lado Ujú. y no sabemos con qué taparlo. Sí. Bueno, y trae otra complejidad. Entonces, desde poder tomar conciencia de que a veces esa espera, que puede llegar a ser 2 años, hasta que se arma ese cantero o se cierra ese cantero, esa espera es clave para que después crezca todo eso en conjunto y ya en el desarrollo y ya desde el diseño de esa convivencia entre esas plantas elegidas, digamos, para ese desarrollo más propicio, Y ¿no? se pueda mantener el diseño que hiciste Ujú, también, Silvi, ¿verdad? Porque claro. al tener que entresacar, como el caso que recién les compartí, es como que vas sacando el diseño que se hizo y no queda estéticamente bien distribuido lo que hiciste. Entonces, en ese caso, si queremos dejarlo bien distribuido, tenemos que levantar todo y volver a sembrar, Ujú. cosa que al hacer eso, la Es planta arrancar de cero, se sí. estresa, algunas mueren, Ujú. otras sobreviven, pero no estéticamente porque se estresan y van teniendo hojas amarillas y todo eso. Entonces, es Y súper quiero importante poner la planificación. en valor esto que decís, uno cambia el diseño, pero no por quien cambia el diseño, vos decís, bueno, pagué el diseño o le cambié la idea al paisajista, no, no desde ahí, sino desde, que obviamente que tiene un valor, pero sino desde que hay que hacer un replanteo total y es Sí, volver a foja cero, digamos, es arrancar de nuevo con algo y que a veces esa reestructuración tampoco te queda del bien. todo bien, como si lo hubieras respetado desde un principio al Ujú. diseño. Eso pensando, volviendo a poner en valor a que le quede algo acorde al lugar, a la arquitectura, bueno, que quede algo estéticamente lindo y desde el desarrollo funcional, ¿no? Exacto. Y en esto estético, quiero ahora, ponía el foco en lo estético porque lo trajiste hace un ratito, pero también quiero poner en valor que en el diseño, el paisajista también, estamos pensando hoy que se está poniendo en valor no solo lo lindo de la planta o la combinación, sino todo lo que pueda traer como picaflores, como insectos, como en esta colaboración con la biodiversidad, desde poder el hombre conectar un poco más con la naturaleza, no solo con ver la planta verde, no solo con la vista, sino con poder disfrutar de esas pequeñas cosas del día a día, de ver cómo anida, no sé, un pájaro, o cómo puede ver, no sé, el desarrollo de cómo la atracción a las mariposas, Sí. ¿no? A todos esos insectos que hasta el vivirlo uno o disfrutar con los nietos, el cómo eh, hay también todo ahí un diseño, ¿no? No es solo, por supuesto que lo estético va a colaborar un montón y va a poner en valor a la propiedad, pero también hay toda otra búsqueda que hoy en el momento de diseñar es como tener en cuenta todo eso, ¿no? De manera integral, que Sí. no es lo mismo ir al vivero y pedir una planta suelta de una cosa y de otra, ¿no? Es como que hay una gran distancia. Cuidar nuestro ecosistema Ujú. sería eso, ¿verdad? Porque cada animal, cada ave, cada abeja, mariposa, cada uno tiene su función. Entonces, cada insecto inclusive tiene su función en el ecosistema. Pero a veces nos molesta y le metemos insecticida y cuántos insectos, cuántos animalitos estamos matando, ¿verdad? Que tienen su labor aquí en la Tierra. Me suele pensar dos cosas. Uno, están hablando de diseño en el mundo del paisajismo, pero también lo puedes aplicar a arquitectura, lo puedes aplicar a marketing, a producción. O sea, todo se basa en diseñar qué es lo que va a pasar y organizar los recursos para poder llegar a tu objetivo. ¿Qué pasa cuando no planificas? Seguramente destinas recursos, muchos pocos, pero no vas a cumplir lo que querés. Entonces, ¿para qué destinaste esos recursos? Dos, no me quiero ir de tema, pero hablaron de micro y macro y estamos hablando de casas particulares, pero también lo dijimos al recorrer el complejo. Che,
esto está pensado medio a nivel comercial y es como que no está pensado el diseño de forma integral en todo el predio. Tenés una unicidad de diseño, no tenés desde todos los lugares, en este caso que estaba la laguna, que es como lo que más atrae, y cómo eso, a partir de diseñar, te levantaría muchísimo más. Yo hablo de valor inmobiliario, pero es vivir en un lugar más lindo, eso es lo que te hace el querer venir a vivir acá. ¿Cómo te levantaría si lo planificás todo, digamos, de forma integral? Y más si estamos diciendo que por ahí te puede pasar, es común que un particular por ahí no esté pensando en eso y no le dé valor a eso, pero como desarrollador que sí estás metido, por lo menos yo, buscaría destinar lo mayor posible a diseño, porque alguna vez lo hablamos con vos, Silvi, que prefiero toda la vida destinar plata a diseño, que después los materiales, las plantas que pones, eso se ve, eso se organiza. Ujú. Pero que esté la base, que esté el concepto, que después lo otro, y el diseño es lo que te levanta todo. Entonces, eso. En base a lo que dijiste recién, te lo dije hace un par de días atrás, se me viene algo que tiene que ver con coaching, que el cliente que tal vez va, compra y pone plantas, a ver, está buenísimo porque bueno, se saca las ganas, está bueno, puse una planta, pero es haber ido a la línea de acción directo sin haber planificado. Y en el fondo esto lo podemos llevar a cualquier plano, a los desarrolladores, ¿no? Ahí vuelvo a esto que vos acabas de traer. Entonces, es diseño, estrategia, o sea, el plan de acción, y luego la acción, ¿no? Entonces, bueno, si lo llevamos al paisajismo de una casa, es un poco lo mismo. Si yo me fui directo al vivero para comprar una planta, me fui directamente a la acción de plantar. No hay Si yo, planificación. claro, no hay planificación, entonces el poder primero tener claro cuál es mi objetivo, mi meta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero que pase que eso va en la entrevista que hacemos con el cliente? ¿Qué quiero que pase en mi jardín? ¿Qué me gustaría sentir? ¿Qué me gustaría? Entonces, ¿cuál es el objetivo? A partir de ahí, la planificación, el diseño, ¿m? Y después vienen las líneas de acción y ahí hasta planificar el proceso después de cómo Claro. ejecutarlo. Pero vamos al desarrollo, ¿no? A este gran desarrollo de bellísimo. Es como que un desarrollador diga, bueno, listo, empezamos a vender los lotes y empezamos a hacer las casas. Y no hay una planificación. En esto también hay una planificación. Sí, Hay una cierto. planificación de cuáles van a ser las áreas comunes, de dónde va a estar el lago, de cómo van a ser los desagües, de qué distancia tiene que haber entre el tamaño de los lotes. Las visuales que vos traes desde adentro, pasame. Las visuales que vos traes desde adentro de la casa, que es lo que decíamos, que, che, yo desde acá no puedo ver el lago, que es lo que más atrae. Entonces, todas esas cosas que vos decías desde la conexión interior y exterior es lo mismo para todo el complejo, justamente con esto que decías. También los tipos de árboles que se van a colocar, ¿verdad? Para que todo sea armonioso, ¿verdad? Desde que entras y que, bueno, puedas ver una vegetación no solamente en el jardín de las casas, sino que también en los bulevares, en los caminos centrales, ¿verdad? Bueno, el estilo de plantación que así le Exacto. llamamos, también es ver qué queremos traer un tanto por ciento de plantación nativa, por Ujú. ejemplo. Nativa, ¿para qué lo nativo? Bueno, nativo desde que es propio del lugar, desde que queremos volver Crece a bien, traer, crece se bien. desarrolla bien por el tipo de suelo, por el tipo de clima. Tenemos la oportunidad de atraer especies propias del lugar, ¿no? Que tal vez están con tanto desarrollo, se fueron a otro lado. Entonces, bueno, volver a traer y empezar a disfrutar otra vez de lo que es nuestro, o en este caso de lo que es de Asunción. Entonces, toda esa planificación, las proporciones, las relaciones entre los llenos, los vacíos que siempre hablamos, ¿no? De qué cantidad de masa de plantación necesitamos para que nos aporte mejor calidad de vida, Claro. ¿no? Para que puedan realmente anidar esos pájaros en estos bulevares que vos decías, bueno, el tipo de plantación, pero también desde la reglamentación, porque en la reglamentación de los lotes vos podés poner como consignas o reglamento de que, bueno, árboles, más allá de los árboles de la vereda, se permiten tal porte o tal tamaño de árboles en el A frente tantos o en la parte de metros. atrás, a qué distancia, qué metros o al revés te diría, porque a veces parece que eso limita y yo estoy poniendo en valor también desarrollos donde están diciendo mínimo tenés que contar con 3 árboles en tu lote, por Claro. ejemplo. Y eso, ah, eh,
trae un aporte en masa vegetal a todo el country, ¿no? Así como veíamos recién que hay jardines que están despoblados y que hay solo pasto, bueno, ¿cuánto más aportaría el hecho de que parte de las condiciones sean que tenés que tener una determinada cantidad de árboles plantados? Bueno, en el condominio, digamos, o la parte de los bloques, digamos, de varios pisos, ¿no? ¿Dónde estar implantados? ¿A qué distancia? ¿Qué tipo de árboles que puedan, o palmeras o lo que sea, que pueda amortiguar ese tamaño de construcción? Ujú. Bueno, la planificación está también. Y creo que el que haya condicionantes o puntos a respetar en cada lote va a hacer que se pueda integrar también desde a ver, traigamos lo cultural también, ¿no? Porque el paisaje cultural tiene que ver con el tipo de plantación que ustedes tienen acá en Asunción. Sí. Entonces, bueno, hay plantas que son nativas, hay plantas que prosperan, hay plantas que no son nativas, pero que ya están incorporadas como parte, ¿no? Entonces, bueno, tal vez hasta un listado no sé, de plantas que puedan eso hacer a la integración y al lenguaje de todo el mismo desarrollo, ¿no? Así mismo es, Silvi, porque acá, como les decía anteriormente, los tipos de plantas con el calor que nosotros tenemos aquí en Paraguay a nivel general, no todas las plantas que se dicen ser de sol prosperan, crecen, porque llega un momento en pleno verano, ¿verdad? Que tenemos calores muy fuertes, se queman. Aún esas plantas que son de sol se queman. Entonces, vamos otra vez al mantenimiento, a lo que puede ser sostenible. Entonces, ahí está la importancia de que ya cuando tenemos una cierta experiencia en todo lo que es vegetación, planta, forma de cuidado, las plagas que vienen, ¿verdad? Es importante que tengamos un asesoramiento siempre. Qué bueno, Caro. Y en esto se me viene la frase que ya me conoces: menos es más, ¿no? Menos es más. Menos es más que un arquitecto, Mies van der Rohe, obviamente que no es mía esa frase, pero como desde la arquitectura, Sí, desde la arquitectura racionalista en aquella época, 1920, bueno, trajo esa frase y es aplicable hoy lo vemos mucho en las capacitaciones que damos, cómo es aplicable también al diseño de jardines. A veces tenemos esa intención de ir al vivero y, ay, como me gustó esa, y queremos poner todo. Yo digo, armamos la paleta de color, es como ir al placar y mm, ponerme la camisa hindú, el pantalón rayado, sí. no sé, lo Una otro que me traje, una mezcolanza ahí mezcla que de no tiene nada cosas. que ver. Claro, entonces, bueno, más allá de eso, desde ir a lo simple, cuando en los canteros buscamos menos especies, menor mantenimiento va a haber. Ujú. Entonces no hace falta tener un montón de plantas diferentes. A veces con poco, con unas 5 o 10 especies que tengamos en el jardín, bien dispuestas, bien ubicadas desde el requerimiento que tienen de suelo, de exposición al sol o a la sombra, ¿no? Ya con eso podemos lograr un impacto en el diseño y acompañar esa arquitectura y lo sostenible, ¿no? Lo sostenible en esos jardines pueden perdurar 20 años o más, Exacto. ¿no? Entonces, Sí, bueno, volver a reforzar eso que fue un poco el inicio de la charla, ¿no? sí. Em, Bueno, algo que podemos tener en cuenta también en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Lo primero sería para mí la planificación, definir el tipo de jardín, la planificación, cómo lo vamos a hacer. Pero cuando queremos hacer, volviendo a la ansiedad que dijiste, ¿verdad? Que el cliente quiere ya ver su jardín. Cuando no tenemos mucho presupuesto, lo ideal sería planificar. Vamos a ejecutar el proyecto que nos dio la paisajista, pero podemos elegir, si nuestro presupuesto no da para hacer todo, podemos elegir plantas pequeñas y que vayan creciendo y que ellas sean sembradas conforme a la planificación que se hizo, pero que vayan creciendo y en el tiempo. Bueno, ahí entra mucho a tallar la paciencia que podamos tener, ¿verdad? bueno, Pero va a crecer y vamos a lograr el objetivo que vimos ya en el 3D, ¿verdad? ujú, Eso que ya nos presentó, bueno, eso es lo que vamos a ver dentro de unos años. ujú, tal cual, ¿no? Y en esto y te voy a traer otra cosa, Ah, porque está buena esta charla. Yo lo que digo es que un cliente que, por ejemplo, nunca tuvo un jardín, viene de vivir en un departamento y se muda a un espacio como este, ¿no? También la adaptación del cliente al espacio y al mantenimiento del espacio no puede ser de golpe. sí, Esa
esa habilidad desarrollar la habilidad de observación y darme cuenta cuando me lo estarán comiendo las hormigas o cuando está afectado con un bicho y poder llamar a la persona para que me haga el mantenimiento, también tiene que el cliente poder entrenarse en eso, ¿no? Entonces, Ujú, el hacerlo en etapas, que le vean una ventaja también, en que me permite acomodarme y no que siento que se me viene encima y que no lo puedo mantener ujú. porque es enorme y que de pronto, o sea, quien hace una plantación de golpe y hay que mantener de golpe un jardín, no es lo mismo que quien lo hizo en etapas y se fue acostumbrando y se fue al mantenimiento y ya empieza a entender. Es como quien, no sé, se muda a una casa de golpe y de pronto te parece, uy, tengo que mantener todo esto y no sabes por dónde empezar a Sí, limpiar o por dónde empezar a acomodar los placares. Bueno, sí, y después de un mes ya te acostumbraste y ya la llevas, ¿no? Como de taquito, como decimos. No, bueno, esto así y esto lo acomodo en tal momento y esto. sí, Bueno, el jardín es lo mismo. lo mismo. Bueno, entonces el hacerlo en ese proceso por etapas nos permite el acomodarnos y no sentir que es una tarea enorme para hacer y que es imposible de mantener. Ujú. Ya empezamos a relacionarnos desde otro amor con ese jardín, desde empezar a quererlas a las plantas, desde empezar a querer salir y a ver qué le pasa y a disfrutar lo distinto, ¿no? Entonces que también le veamos esa parte, que hay algo que desde el riego y desde la energía, porque se trata de energía, Exacto. esa energía que hay que poner. El armar todo de golpe y poner toda la energía junta es agotador Mm. y no sabemos cómo abordarlo. El ir repartiendo esa energía en el tiempo y ya no me di cuenta y el jardín se armó y lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces nos quedó un lindo recuerdo también de eso. Sí. Acá siempre le digo a los clientes y suelo decir, bueno, voy a chutar en contra de mi campo, de mi olla, le digo, ¿verdad? Porque es fundamental acá el riego. Aunque sea, tenemos que armar un riego manual si no podemos comprar algo súper automatizado, porque hoy vienen ya desde el celular, podés activar el riego. Pero con los calores que tenemos acá en Paraguay es fundamental. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en la sostenibilidad y en que las plantas vivan, ¿verdad? Porque son seres vivos. Sí, sí. Nosotros somos seres vivos. Si nosotros sin agua no vivimos, lo mismo las plantas, los animales, ¿verdad? Entonces, ese es un punto muy importante que hay que tener en cuenta dentro del mantenimiento, de que nuestras plantas vivan muchos años. Ujú. Eso que traías del proceso está bueno y vuelvo de nuevo a verlo, abstraerlo un poco, porque me vino a la cabeza que hay muchos campos en los que arrancás. Por ejemplo, si te vas a comprar una casa o te compras un auto, las primeras veces que te compras un auto no sabes que le tenés que cambiar esto, que le tenés que cambiar las cubiertas porque se te comió mal y las tenés que volver a cambiar. Vas a tener errores en el medio o aprendizajes que te van a ir así corrigiendo y que quizás cuando estés en la tercera casa ya vas a saber cuáles son las cosas que tenés que hacer y cuáles son las que no. Porque a pesar de que es lindo, ya sé lo que viene después. Sí, Entonces, bueno, en cierta forma es lo que te compra a vos, la experiencia. eh, pero comparto en eso del proceso porque vas entendiendo todas las etapas y empezás o sea, está bueno el que arranque de cero, porque lo vas viviendo y vas viendo si eso te sirve o no, y de última, si corregís sobre la marcha, no le metiste todos los recursos a la planta más grande y fuiste con todo. Entonces, nada, en el medio vas a aprender mucho de la primera vez. Sí, tal cual, ¿no? Hay una frase que, no sé, anda por ahí, mm, bueno, que es el que hace falta hacerse 7 casas para aprender a hacerse una casa, ¿no? En más de una persona la escuché. Bueno, no sé si están así, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que la experiencia acumulada hace a que el paisajista, después de todo lo que fue en ese recorrido, ya va a saber qué funciona, qué no funciona, y te va a ahorrar justamente todos esos errores que uno a veces comete desde, bueno, desde el no saber o desde estar probando, ¿no? Y bueno, que tener en cuenta también eso, que esa es la idea, poder facilitar y poder apuntar a algo que sea la mejor respuesta para ese lugar o la mejor solución para ese lugar, ¿no? Sí, no, pensando mientras hacemos tiempo, me sale pensar que todas estas cosas que vos decís, es como que no son nuevas porque te estoy diciendo que lo escucho en otros gremios. Entonces, como que no es muy debatible. Así que no es que te estoy diciendo que lo que traes no es novedoso, pero che, todas estas se aplican a otras cosas y sí o sí tenés que tener diseño.
y me sale pensar cómo lo hago cada vez más macro. Yo te dije, no diseñemos simplemente un jardín, vayamos a digamos, hagamos casi jardín. O sea, vivís más tiempo adentro que afuera. Así que, bueno, otra cosa que te planteé cuando vinimos es, che, veo el tema de jardines verticales. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando fuimos al shopping de la galería, que tenía el jardín ese central, todo con vegetación. Y digo, claro, yo quiero esto en la casa. ¿Y cómo hago para que se me metan las plantas adentro y que no me dé cuenta cuándo salgo, cuándo estoy afuera y cuándo estoy adentro? Entonces, volviendo y redondeando, todas estas cosas que decís se aplican a otras cosas. Así que no es tan loco lo que decís. Bien, ¿qué más? Bueno, ya esto que dijiste recién de justamente el shopping La Galería es a ver, ese ingreso que tenés, ¿no? Con toda esa vegetación y sentir que ya estás son los nexos o ese patio de comidas es como a ver, le llamamos un espacio de transición entre el adentro y el afuera, Ujú. ¿no? Como, bueno, que eso es parte del diseño. A veces el cliente puede pensar, che, la casa y listo, el jardín. No, no. Parte es diseñar espacios intermedios que hagan de nexo o de espacios de transición entre el adentro y el afuera y que sientas, che, estoy afuera, pero estoy protegida, pero no estoy tan afuera, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que la sensación de lo que traes vos que nos pasó ayer estando ahí, pero bueno, creo que un poco redondeando seguimos conversando de planificar, ¿no? Todo el tiempo planificar y darse el tiempo y paciencia para pensar y preguntarme, ¿qué quiero que pase? ¿Qué sensación quiero? ¿Qué quiero que sentir? Y no me da lo mismo una cosa que otra. Y hoy, más que nada, con el valor que tiene el metro cuadrado de tierra, y cada vez los terrenos son más caros, digamos. Entonces, bueno, tengo que poner en valor eso y poder aprovechar al máximo ese espacio exterior para que no alcanza solo con el estar adentro, ¿no? El poder conectarme afuera también. Y no nos olvidemos también de que todo lo que es naturaleza es muy importante por las energías. Hoy, como estamos rodeados de tantas ondas magnéticas, ¿verdad? Que vienen de los wifi, de los celulares, del televisor, está muy de moda también el grounding, ¿verdad? Que los médicos mismos hoy están recomendando que todos los días tenemos que hacer grounding, o sea, pisar el césped para descargarnos, estar en un lugar donde haya mucha naturaleza, muchas plantas, muchos árboles. De hecho, buscamos, los seres humanos buscamos irnos tal vez a la playa, a algún lugar donde hay mucha vegetación. ¿Y cómo volvemos de ese lugar? Volvemos renovados. ¿Por qué? Porque ellas nos están liberando de toda esa carga. Entonces tenemos mucho por hablar. O sea, la importancia del jardín, de un lugar verde en un condominio o no sé, donde sea, aunque tengas un departamento, un dúplex chiquito, es importante. Mm. Obviamente a mí no se me tiene que tomar la palabra, como siempre lo digo. Yo lo único que trato es traer cosas de otros sectores y ver cómo se aplican lo que ustedes dicen. Y nuevamente. Pero volviendo al caso de este complejo, el filtro que veo que pusieron es, che, o sea, está buenísimo el complejo. Quiero que acceda gente con un buen poder adquisitivo, o de cierto poder adquisitivo. O bien, pusiste precios más altos. Ok, listo. Ahora, por ejemplo, muchas veces veo que está el tema de las nativas y que se diseñe con nativas porque sí, pero che, capaz que estoy identificando que la gente quiere sentirse más en la selva. Como es lo que yo te digo, che, quiero desconectar porque estoy todo el día en la computadora. Mm. Y quiero que en mi casa tenga un patio central y donde vea la cocina a través de plantas. No quiero sentir que es todo ladrillo, edificio. Y justamente si estoy en la ciudad, eso para mí va a valer un montón. Entonces, es que quiero que pase. Y no, bueno, esto se hace así porque es lo que está de moda o porque es que como veo que se resuelve. Entiendo también, por otro lado, que como desarrollador decís, bueno, listo, pero si yo me voy a un tipo de estilo, por ahí filtro mucho y dejo de traer gente que por ahí no le gusta este tipo de estilo, como puede ser europeo, no sé, por decir algo, o más desértico. Ok, hay que ver cuál es el mercado, hay que ver cuál es la gente que está dispuesta a, pero si estás en un país grande o estás en Argentina, lo más bien, bueno, vos hiciste lo mismo. Vos podrías haber dicho, no, yo hago mantenimiento de jardines, pero quizás fuiste al nicho de yo solamente diseño, no te ejecuto el jardín. Y ahora podrías decir, no, yo solamente diseño proyectos más complejos o diseño plazas y te especializás y empezás a encontrar clientes. Y si te da
el mercado, justamente eso te va a levantar muchísimo más el nivel. Porque ¿cuántas opciones como vos hay? Ninguna. Entonces, fui por el complejo. Pero bueno, más o menos eso es lo que quise decir. Bien. Bueno, con respecto a esto que dijiste recién, nada, me hiciste acordar de algo. Es que también recién pasamos por algunas casas que están a la venta, Ujú. ¿no? A la venta en un complejo o en un emprendimiento que tiene un valor importante y tal vez, che, y no se vende la casa, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se vende, no? Y puedo empezar a analizar, bueno, por la arquitectura o no, y no tenía nada de vegetación a lo mejor la casa. Bueno, también pensarlo como que como valor inmobiliario tengo que poder acompañar esto que estoy comprando también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, volvemos, ¿no? Desde el desarrollo de las personas, la valoración, la energía, todo esto que decíamos, y también en cuanto al desarrollo y al valor inmobiliario, el que sea coherente lo que estoy eligiendo invertir con lo que voy a estar acompañando también desde el jardín, ¿no? Bueno, creo que, no sé, un poco ya estamos para cerrar la conversación. Agradecerte otra vez, Carolina. Creo que es súper interesante, bueno, desde habernos invitado a este lugar, pero vimos y fue un intercambio súper rico en el sentido de que, por un lado, son cosas que nos pasan también allá en Argentina, Sí. todo esto que vemos, pero creo que está bueno la integración, ¿no? De esta charla y de que poder transmitir que cosas que le pueden llegar a sumar al cliente, ¿no? Ujú. Eh, a tener en Cosas cuenta. que suceden, ¿verdad? Cosas que suceden y que no pasa nada Sí. y que es algo que es más común de lo que uno piensa, el querer simplificar, pero la simplificación a veces terminamos cayendo en esto de que nos tiramos un problema futuro, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, vamos por la planificación. Vamos por la planificación, vamos por los paisajistas.